Ya, ahora sí. Entonces, chiquillos y chiquillas, como le había comentado en la clase anterior, hoy día nos corresponde, ¿cierto?, ver lo que es el sistema reproductor femenino, ¿ya? Espérenme. No importa, Axel. No importa que esté en pijama. A mí lo que me importa es que estén presentes acá. Prenda la camarita nomás, no hay problema. Antes de comenzar, Andrea Cáceres, ¿quién es? ¿Vicente o no? Andrea Cáceres, ¿quién vendría siendo? A ver que prenda la camarita, por favor, para ver. Espérenme. El Axel. Andrea Cáceres, ¿quién vendría siendo? Andrea Cáceres. Andrea Cáceres. Vicente. Soy seca. Sabía que era Vicente ya. Vicente. Vicente. Ya. Maravilloso, maravilloso. Ya, entonces les comentaba que, bueno, la clase pasada, ¿cierto? Estuvimos viendo todo lo que es el sistema reproductor masculino, ¿cierto? Hoy día nos corresponde revisar lo que es el sistema reproductor femenino, ¿ya? Vamos a ver que no es tan complejo porque no tiene tantas estructuras, ¿ya? Es un poquito más sencillo de entender y comprender, pero no menos importante. Eso tengo que dejarlo claro, ¿ya? Por lo tanto, nuestro objetivo es conocer las características fundamentales del sistema reproductor femenino y cuáles son los órganos principales que lo componen. Si ustedes ven acá, este es el sistema reproductor femenino, ¿ya? Acá está, donde se da la producción principal de lo que a nosotros nos importa, que son las células sexuales, ¿cierto? Acá, en estas pequeñas pelotitas que tienen forma de almendra, ¿cierto? Que le vamos a llamar los ovarios, ¿ya? Ahí es donde se da, ¿cierto?, la producción de células sexuales femeninas, ¿ya? Recuerden que, y de hecho, bueno, voy a estar casi dando una respuesta de la prueba, pero recuerden que cuando hablábamos de la producción de espermatozoides en los hombres, estábamos hablando que principalmente la producción era en los testículos y en el epidídimo, que era como la parte de arriba, ¿cierto?, que ayudaba a madurar los espermatozoides. De hecho, creo que era una pregunta de prueba, ¿cierto, Axel? Ya, perfecto. Entonces, acá tenemos ya un sistema completamente distinto que el de la mujer, ¿cierto? En el caso de la mujer participan cuatro órganos principales que tienen la función, ¿cierto?, de producir estas células sexuales femeninas, que en este caso es el óvulo. Ya recuerden que el óvulo es quien después espera, de cierta forma, al espermatozoide para poder formar una nueva célula, y finalmente esas nuevas células tienen que tener en cuenta que somos nosotros, después, mucho tiempo después, ¿cierto? Entonces, los principales órganos del sistema reproductor femenino, vemos que primero son los oviductos, ¿ya? Que son estas que de hecho antes, hasta hace un tiempo atrás, no se les llamaba oviducto, se les llamaba trompas de falopio, ¿sí? ¿Cuáles son las trompas de falopio oviductos? Estas, ¿sí? Estas, ¿ya? La mujer tiene dos oviductos, dos trompas de falopio, dos ovarios, ¿ya? Recuerden que ¿para qué sirven los oviductos o conductos? Sirven para hacer el transporte. En este caso, aquí, desde acá, se va a liberar, ¿cierto?, el óvulo femenino, y ese óvulo va a empezar a moverse, ¿cierto?, por este oviducto hasta llegar acá, porque aquí es donde está después el óvulo. Y claro, por acá va a ingresar el espermatozoide, ¿cierto? Y tiene que alcanzar a llegar acá para poder fecundarlo, ¿ya? Si es que no llega, obviamente, eso implica que no hay fecundación y no hay bebé, ¿ya? Profe, está bugueada. Es tu PC o el celular. Yo la veo bien. El audio, man, está bugueado. Alonso, lo más probable es que sea su internet. Ya, a ver, espérenme, les pregunto a los demás, Matthew, Diego, Vicente, Axel, Antonella, ¿se me escucha bien? Sí, súper, no cortado ni nada. Perfecto. Lo más probable es que sea ahí Alonso su audio,
ya, si es posible, se conecta y desconecta para poder entrar. Bueno, de hecho parece que se salió. De hecho parece que se le salió. Ya, espérenme, voy a leerlas. Ah, no, está, ya. Ya, perfecto. Sigamos entonces. Como les mencionaba, chiquillos, la importancia del oviducto es que transportan, ¿cierto? Después tenemos los ovarios, ¿sí? Que son estas almendras, digo yo, porque son como son bolitas, pero no son tan redondas, sino que son más alargadas y Profe, parecen almendras. Dígame. en realidad no parecen almendras, parecen como mini cerebros. No, pero en estructura sí, porque son así, alargadas. De hecho, el tamaño real de los ovarios es del tamaño de una almendra, así de chiquitito. Y lo más probable es que un poquito más chico, así como un maní, ¿ya? Exactamente, muy pequeñitos, muy pequeñitos. Sí, de hecho, claro, parecen, parecen como mini cerebros. Sí, eso es cierto. Profe, ¿Ya? Dígame. me ve bien en la cámara porque yo me veo como en una tele antigua. Solo lo rojo se ve. No, te veo súper, súper bien. ¿Se me ve bien? Sí, súper. Porque yo me veo raro. No, lo veo súper, súper bien. Para mí parecen cerebro, claro, parecen ser más cerebro que almendra, pero cuando les digo almendra me refiero a la forma, que son pequeñitas y son así, como un ojo, ¿ya? Luego, chiquillos, tenemos el útero, y el útero abarca todo esto, ¿ya? El útero, de hecho, el útero siempre dicen que es como una forma de pera, que es como así. Oh, estoy dibujando horrible. Es como, lo voy a hacer de Profe, nuevo. eso no parece una tetera, parece No, una pera, no tetera, pera. una pera. No, Una pera, tampoco parece. una pera invertida. Ya piensen en una pera invertida, al revés, den la vuelta. Parece más bien una secadora. Tienen bastante imaginación ustedes. Sí. Sí, ya, Un pero. cono de helado. Ah, espérenme. Luis, el Luis me dice, profe, mi mamá pregunta si le gustó el libro que le mandó. De hecho, aquí lo tengo, Luis. Y después lo voy a mostrar y se los voy a mandar también. ¿Ya? Chiquillo, paréntesis, el Luis tiene un libro que es súper, súper entretenido y muy interesante para lo que estamos hablando, que es sobre la pubertad, ¿ya? De hecho, hay un libro especial que se llama, de hecho es de la pubertad y cuenta todo lo que pasa en el hombre en la pubertad y yo compré, está al revés, y yo me compré el de niñas, obvio, también. Entonces, yo lo que voy a hacer con estos dos libros es que los voy a escanear y se los voy a mandar. Me gustaría que lo vean, chiquillos, porque es muy interesante. O sea, está explicado, a ver, déjenme ver si encuentro por ahí. Está explicado de manera así que uno pueda ir entendiendo muy sencillo. El Luis que lo leyó completo me comentaba que le gustó mucho. De hecho, como les digo, hay un libro que es específicamente para niños y tengo el otro libro que es específicamente para niñas, ¿ya? En esto explica todo lo que le está pasando a ustedes de manera más sencilla, a veces no tan científica, otras veces sí, pero de verdad que están bastante interesantes y yo me comprometo a escanearlos hoy día y tenérselo ahí para que ustedes los revisen. Les va a gustar mucho, la verdad, y van a entender bastante muchas cosas que le están pasando a ustedes, ¿cierto? Y sobre todo lo que estamos hablando, ¿ya? Ya, y volviendo acá a lo que tiene que ver con las partes, ¿cierto? Ya teníamos viductos, ovarios, el útero y finalmente la vagina, ¿ya? Vamos ahora a ver específicamente qué es lo que ocurre en cada una de Profe, estas. Dígame, ¿puedes retroceder? por supuesto. Lo de atrás, de la foto de atrás, de lo que está Ajá, de la vagina atrás, ¿qué son? ¿Esos son venas o huesos? es hueso, en la parte Ah, de la ok. pelvis. Fíjense que ahí está la estructura. A ver, espérenme. Esto es como la parte de la pelvis, ¿ya? Fíjense. Y que de hecho en esa parte donde está adelante, no es que esté ahí arriba el hueso, sino que está por delante, ¿cierto? Está estos órganos femeninos. De hecho, ustedes también tienen ahí mismo sus órganos masculinos, que es lo que vimos en la clase anterior, ¿ya? En la zona de la pelvis, ¿ya? Ya, entonces, vamos. La importancia, chiquillos, de, como yo les mencionaba, de las trompas u oviductos son de esta forma más o menos, así, ya, de esta imagen es como casi súper realista de cómo es el órgano reproductor.
Sí, Luis, de hecho voy a mandar los 2 libros, no se preocupe. Ya, entonces recuerden que existen 2 trompas, yo solamente estoy mostrando una en realidad. Y fíjense, ahí si usted ve ya no es tan parecido a un cerebro el ovario, ¿ya? El ovario está conectado directamente con el útero, fíjense, hay una conexión, ¿ya? ¿Qué ocurre? Cuando el ovario libera ciertos estos óvulos, fíjense que la trompa de falopio se llamaban antes, me cuesta decirlo oviducto, este trompa, ¿cierto? U oviducto, tiene como unas manos, esta manito que se conecta, ¿cierto? Con el ovario, y lo que hace es que de cierta forma, succiona o hace que el óvulo que va a salir desde acá se llegue, ¿cierto? Llegue directamente hacia la trompa y empiece a moverse. Esto no Perfecto. siempre está así parado, siempre está como así. Dígame, Axel. En vez de manos, parecen como raíces de una planta. Claro, claro, y de hecho, esta como raíces o mano o lo que ustedes se quieran imaginar, ya piensen que lo que hace y la importancia, ¿cierto? Es que capta las células sexuales femeninas, ¿cierto? Las capta y las succiona, ¿ya? ¿Y cómo las succiona? Las mete dentro del oviducto y empiezan a circular, ¿cierto? Espérenme, empiezan a circular por acá, así, ¿cierto? Empiezan a movilizarse, ¿cierto? Empiezan a moverse hasta llegar al útero y ahí es donde se queda, ¿cierto? Estancada. Se queda ahí pasmada, ¿cierto? Para que llegue, ¿cierto? En este caso, ¿cómo se llama? El espermatozoide y la pueda fecundar. Parecen los dedos de su cuna, su cuna. No tengo idea de quién habla la Renata. Me tinca que puede ser un anime, pero yo no veo anime, así que no tengo idea. ¿Ya? Entonces, la importancia, como les decía, en este caso, de las trompas, ¿cierto? O de los oviductos, es que facilita el encuentro entre el ovocito u óvulo, ¿cierto? Y el espermatozoide. ¿Por qué facilita el encuentro? Porque obviamente moviliza el óvulo hasta el útero para que después ese óvulo se encuentre, ¿cierto? Con el espermatozoide. ¿Ya? Espérenme, chat. Tienen bastante imaginación ustedes, ¿ya? Acá tenemos el ovario y le hicimos un zoom más específico al ovario, ¿ya? Si se fijan, en su interior tiene una especie de venas, de arterias, ¿cierto? De capa, una capa, ¿cierto? Y esta capa, ¿qué es lo que produce, chiquillos? A lo largo del ciclo de la mujer, porque esto está directamente relacionado con el ciclo menstrual de la mujer, el ciclo fértil de la mujer. A lo largo de ese tiempo, en su interior se van creando estos óvulos que yo les decía, que también son conocidas como gónadas femeninas o células sexuales femeninas, ¿ya? En este caso, se dura más o menos entre 28 y 30 días en liberarse esto que está acá creado, ¿cierto? Liberarse para que pueda ser fecundado, ¿ya? Cuando hablo de que es fecundado, ¿cierto? Estoy haciendo referencia a cuando se junta el óvulo y el espermatozoide y procrean un nuevo ser, es decir, se crea una nueva vida, ¿ya? Eh, También importante, se ubican, ¿cierto?, en la misma cavidad pélvica, todo está ubicado en la cavidad pélvica, en la parte pélvica de los huesos, ¿ya? Solamente, y bueno, obviamente la mujer cuenta con 2 ovarios, ¿sí? Uno izquierdo y uno derecho, ¿sí? Exactamente, no se desconcentren con el chat, vuelvan aquí a la clase, ¿ya? Tenemos otra cosa que es súper importante, que era y tenía relación, ¿cierto?, con cómo cambia este óvulo a lo largo del ciclo de la mujer, ¿ya? Importante mencionar de que la mujer tiene un ciclo menstrual, ¿cierto?, de 28 a 30 días, es decir, un mes completo. Lo voy a anotar, espérenme. No, acá no. Espérenme un poquito. Me gusta anotarlo con este. Ya, entonces yo les decía que el ciclo menstrual de la mujer es de 28 a 30 días, ¿sí?
¿Cuándo parte? Horrible, me quedaron los números. ¿Cuándo parte este ciclo menstrual? Parte desde el día 1 en que a la mujer le llega la menstruación. Por ejemplo, hoy día viernes, a una mujer, a una niña le llega su primera menstruación, ¿ya? Entonces el día viernes, ¿sí? Día 1. Recuerden que la menstruación dura aproximadamente entre 3 y a 5 días, por lo tanto vamos a decir que a esta mujer le va a durar viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Esos 5 días la mujer va a estar en su periodo menstrual, ¿sí? Que son, en este caso, espérenme, son 5 días, ¿ya? Estos 5 días son súper importantes, chiquillos, porque recuerden que desde el día 1, que es cuando llega la menstruación, estamos diciendo que comienza el ciclo menstrual, ¿ya? Si yo les preguntase, ¿cuándo comienza el ciclo menstrual de una mujer? Usted tiene que decir, el comienzo del ciclo menstrual de una mujer es cuando le llega la menstruación. ¿Ya? Y desde ahí yo tengo que contar los 30 o 28 días. ¿Por qué es distinto? ¿Por qué? Porque hay mujeres que su ciclo menstrual es 28, otras 29, otras 30, y eso va a variar cada cuerpo, ¿ya? Y eso de repente se ve por esto, por el tema de la menstruación, porque hay mujeres que, por ejemplo, que le duran 28 días, pero específicamente porque su menstruación no duró 5 días, sino que duró 3, ¿ya? Como les digo, va a depender de cada cuerpo, de cada mujer, porque no todos los cuerpos reaccionan de la misma forma, como yo les decía cuando hablábamos de la pubertad, ¿cierto? Que en el caso de la pubertad, no todas las niñas, ¿cierto? O no todos los niños cambian, su cuerpo cambia a la misma edad. Por ejemplo, de los que están acá, puede que haya algunos niños que su cuerpo haya cambiado, ¿cierto? Desde los 8 años, ¿cierto? Empezó a aparecer el vello en el cuerpo, y hay otros que quizás recién ahora, 10, 11 años, recién están empezando a tener cambios, ¿ya? Por eso les digo, no siempre es una etapa específica, sino que va a depender del cuerpo, ¿ya? Perdón por la... No se preocupe, Domi, no se preocupe. Entonces, fíjense acá, este de aquí es el ovario femenino. Y fíjense que hay un ciclo ovárico, es decir, la etapa en donde se crea, ¿cierto? Esta célula sexual que era el óvulo, donde se crea, ¿cierto? Y después se libera, ¿ya? Después al final vamos a ver que se libera en una etapa posterior, ¿ya? Espérenme. Profe, a una amiga de mi hermana le llegó el periodo a los 8. Y es normal, mi niña, es normal, ¿ya? Como les digo, hay etapas menstruales que llegan antes y otras que llegan después, ¿sí? Y eso depende de cada desarrollo del cuerpo, ¿ya? Axel, ¿quiere decir algo? ¿Sí? ¿Le puedo Ya. decir algo a los chiquillos? Si es de la clase, sí. No es de la clase. Ya, es que no hablen más en el chat, ¿cierto? Pero ese es del Zoom. ¿Qué pasa? Que recién se me ocurrió un truco ¿Ya? para verla a usted y a la vez ver a la cámara. ¿Ya? Poner la cámara esta donde aparecen los participantes, desde que aparece acá a la derecha, ponerla en el medio arriba. Y ahí como que se ven a la cámara y ven a la profe a la vez. Ah, ya, 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 ya. Como mover la cámara, dices tú. Sí, se puede. Bueno, de hecho yo a veces como que es muy distinto el funcionamiento de mi computador, de mi Zoom, no sé cómo decirlo, al de ustedes, porque por ejemplo yo ahora estoy hablando y tengo abiertas todas las cámaras. No estoy mirando el Power, lo estoy mirando a ustedes. Y cuando hablo y quiero especificarme en el Power, achico y me sale, por ejemplo, el Diego, el Axel y la Domi, que son los que tienen las cámaras prendidas. Solamente a ellos los veo, ¿ya? Como ustedes quieran, si me quieren ver o no. Ya, volvamos, vamos. Ya, les decía que este óvulo no se crea así, ¡pah! Se creó, listo, no, pasa por una etapa. Y esta etapa que está dentro del ovario, ¿cierto? Aquí el óvulo es ya, piensen en este. Fíjense que va cambiando y la pared externa pareciera que se va engrosando, ¿cierto? Se ve bastante rara esta imagen. Es como
se va engrosando, engrosando, pero fíjense que en el interior hay una partícula. ¿Se fijan? Este pelotito. Parece un ojo. Claro, ese ojo que dice Axel es el óvulo que se está creando dentro de este cuerpo y este se llama cuerpo lúteo. Fíjense que acá en la ovulación, y esto no lo olviden, espérenme, que quiero rayarlo, en la ovulación, no lo olviden, en la ovulación es donde se libera en este caso, el óvulo. Y ahí empieza el recorrido, ¿cierto? Hasta llegar al útero. ¿Sí? Ahí tenemos, me cuesta mucho dibujar con el mouse, ya, pero ahí hizo el recorrido, ¿cierto? Y ahí está en el útero, ¿ya? ¿Por qué les digo que esta etapa es tan importante? Porque solo una vez se libera el óvulo, puede ser un óvulo o más de un óvulo, ¿ya? Y solo una vez se libera, que es en la etapa de la ovulación. Y esto ocurre, chiquillos, por eso yo les decía que habían ciclos de 28 días y habían ciclos de 30 días. Y teníamos que contar desde el día que llega la menstruación como el día 1. Esto de la ovulación, chiquillos, ocurre aproximadamente entre el día 13 y 15 del ciclo menstrual. Es decir, cuando llega la menstruación es el día 1. Ahí yo tengo que contar 15 días, 15, 13, 14, y eso va a depender del cuerpo de la mujer, pero por lo general siempre es en el día 15. O sea, perdón, el día 14, que es el medio. 13, 15, 13, 14, 15. Vamos a dejarlo en el 14. Por lo general, en el día 14 es donde este óvulo se libera, ¿cierto? Y sale de este cuerpo lúteo. Fíjense que acá quedó el cuerpo lúteo sin nada adentro. Va a pasar el tiempo y esto se va a eliminar, ¿ya? O se va a quedar para producir un nuevo óvulo dentro de él. Pero la importancia de este ciclo, chiquillos, es la liberación del óvulo, en la ovulación, que es más o menos entre el día 13, 14 y 15, ¿ya? Bastantes veces se presenta en el día 14, ¿ok? Fíjense que esto que está acá se le denomina cambio endometrial. Y ustedes me dirán, ¿qué es el endometrio? Me voy acá. El útero, ¿cierto que tiene esta protección? Fíjense, esto de acá, lo voy a rayar, a ver, ya. Esto, que es como una capa gordita, ¿cierto? Esto de acá, eso se llama endometrio. El endometrio, chiquillos, chiquillas, es súper importante. Primero para la fecundación, porque cuando se junta el óvulo con el espermatozoide, ¿cierto? Se crea una sola célula. Y esa sola célula, que al final después vamos a ser nosotros, se instala aquí en el endometrio. ¿Ya? Por lo tanto, el endometrio, esto que está acá, estas paredes, va a ser una especie de colchón para la nueva célula, va a ser una especie de protección, como un colchón, lo va a cuidar y le va a entregar sustancias, nutrientes, para que esta célula vaya creciendo. ¿Qué pasa si no hay fecundación? Si no hay fecundación, es decir, el óvulo quedó solito y jamás se juntó con el espermatozoide, este se elimina y este endometrio también se elimina, chiquillos, ¿ya? Porque está así grueso, porque fue pasando por un periodo y es el que se muestra acá. Fíjense que aquí estaba grueso y de hecho aquí, si se fijan, está rojo y eso es porque se bota en forma de sangre. Lo que la mujer bota en su menstruación es, aparte digamos, de vasos sanguíneos, ¿cierto? Es esta parte del endometrio. La mujer desprende esto porque tiene que venir un nuevo ciclo para que lo vuelva a crear y eso se vuelva a engrosar. Ya, fíjense que aquí se elimina y aquí queda una capita chiquitita de endometrio y ahí con el tiempo, con el paso de los días, va engrosándose nuevamente hasta llegar la ovulación que se encuentra totalmente grueso, ¿ya? ¿Y para qué está grueso? Para poder tener, ¿cierto?, al óvulo y poder realizar, digamos, para poder cuidarlo, ¿cierto? El óvulo fecundado, ¿ya? Y finalmente tenemos, bueno, tenemos el útero, ¿cierto? Tan importante como yo les decía, el útero, ven que igual tiene como forma de pera invertida, así se dice. Ahí está la pera, imagínense la pera, al revés, ¿ya? Aquí el útero es importantísimo porque acá es donde se produce la implantación del embrión.
Y recuerden que la palabra embrión, voy al tiro contigo, Axel, la palabra embrión quiere decir una célula nueva. ¿Y de a dónde salió esta célula nueva? Esa célula nueva salió de la mezcla o de la junta o de la unión del óvulo femenino con el espermatozoide. ¿Ya? Esos dos hicieron conexión, ¡pah! Explotaron, no, mentira, no explotaron, pero se juntaron y crearon, ¿cierto?, a la nueva célula, y esa nueva célula es la que va a estar acá. Se creó, ¿cierto? Y recuerden que yo les dije que esto, que era el endometrio, ayudaba a que esta célula no se fuera, no se botara, porque si se bota se genera un aborto. Por lo tanto, esta célula lo que hace empieza a juntarse hacia el lado, ¿cierto? Y se establece en una de las paredes del endometrio y queda ahí fija. Y ahí empieza a crecer, hasta que se forma el feto. ¿Ya? Ahora sí, Axel. La verdad, en vez de una pera invertida, parece más un pogo o un taladro. De esos de ti, 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 ti. Sí, tienes razón. De hecho, es más igual a eso, pero pensándolo en algo más conocido, más normal, más... Por eso siempre se dice que se parece a una pera invertida, ¿ya? Y tenemos Profe, finalmente, dígame. ¿sabía que también puede usar un láser? Sí, de hecho me he equivocado como 3 veces y ya en vez de colocar la pluma, el lápiz para rayar, he puesto el láser. Deme un segundito. Ya, ahora sí. Estaba tomando un poquito de agua, chiquillos, estoy un poquito resfriada, así que sigamos. Tenemos el último conducto que es la vagina, ¿cierto? Que es la parte final, de hecho es la parte de ingreso del espermatozoide, ¿ya? Este es un conducto elástico, ¿ya? Mide aproximadamente 10 centímetros de largo y obviamente conecta el útero con el exterior y obviamente se conecta con el interior. Y de hecho este es el principal canal de parto, cuando las mujeres tienen sus hijos por parto natural y no por cesárea, porque por cesárea se hace un corte acá, digamos en la zona abdominal, y se saca el bebé. Pero en cambio cuando es parto normal, voy a rayar nuevamente, cuando es parto normal, el bebé sale por acá. Y es el bebé, o sea, imagínense que estas paredes de la vagina no están así pequeñitas como están en la foto, sino que tiene que pasar un proceso de dilatación, en donde más o menos quedan así, ¿cierto? Para que salga la cabecita del bebé, ¿ya? Por eso les digo que es un conducto elástico, porque si no fuera elástico no podría salir el bebé por ahí. Es elástico porque tiene la capacidad de agrandarse y achicarse. Y en el caso de cuando va a dar a luz la mujer, ¿cierto? Se agranda, ¿ya? Se agranda obviamente para que pueda salir la cabecita del bebé, ¿ya? Sigamos. ¡Ay! Ahí sí. Ah, bueno, y este es un dato extra que les decía yo. Gastón Falopio fue un investigador, ¿cierto? Un médico italiano que fue uno de los principales descubridores, ¿cierto?, de los órganos sexuales femeninos y principalmente las trompas de falopio, que hoy en día ya no son trompas de falopio, sino que son oviductos, ¿ya? Pero él fue uno de los principales descubridores, ¿cierto? Y de hecho, aunque no lo crean, Gastón Falopio fue uno de los primeros que creó el preservativo masculino, más conocido como el condón. Él lo creó. De hecho, antes no era como es hoy en día, pero sí fue uno de los primeros precursores con respecto al tema sexual, ¿cierto? Y la verdad las cosas no sé por qué se cambió el nombre de trompas de falopio a oviductos, quizás es porque es un nombre más científico, porque trompas de falopio es porque tiene forma de trompa y falopio es por el nombre de la persona que lo creó, ¿ya? Y acá está lo que vamos, la próxima clase nos corresponde ver, ¿cierto? Reproducción, fertilidad, ¿cierto? Nos falta ver ciclo menstrual. Hay varios términos que tenemos que ir viendo dentro de esta etapa, ¿ya? Importante, aquí tenemos los dos gametos ya, o dos células sexuales femeninas y masculinas. Tenemos acá el ovocito u óvulo femenino, ¿cierto? No tiene movilidad porque recuerden que el óvulo femenino espera en el útero para que llegue el espermatozoide, ¿ya? Tiene forma esférica porque es redondo, ¿cierto? Y es de gran tamaño entre comillas, tampoco es tan grande, ¿ya? Y por otro lado tenemos la célula sexual masculina,
que es el espermatozoide, que sí tiene movilidad, obvio, ¿cierto? Tiene una forma alargada, tiene una cabeza y una cola. La cola, recuerden que es la que le da la movilidad, ¿ya? Y obviamente son mucho más, hay mucha más cantidad, se produce más cantidad de espermatozoides que de óvulo u ovocito, ¿ya? Y son pequeñísimos, pequeñísimos, ¿ya? Solo pueden verse a través del microscopio, ¿ok? Acá yo les dejo esta tarea para la casa, ¿ya? Para la casa. Están en la casa, pero la tarea después de clase. Es responder dos preguntas simplemente con respecto a ¿cómo se dice? Campaña de vacunación. Ya, se las voy a leer porque creo que aún nos queda tiempo. El folleto esto es de lo siguiente: vacunación gratuita contra el virus del papiloma humano para niños y niñas de 9 años. Porque es importante, chiquillo, hablar del papiloma humano, porque el papiloma humano afecta principalmente a las mujeres y a su sistema reproductor, al útero. ¿Y por qué los niños tienen que saberlo? Porque este virus del papiloma humano lo transmiten los hombres a través de la relación sexual, ¿ya? Entonces, hay vacunas, hay medicamentos para prevenir esto. Y de hecho, esta vacuna se hace desde muy temprana edad. Ya, fíjense aquí, este es una noticia, de hecho, este es un texto noticioso. Desde los 9 años se vacuna. Yo no sé si usted el año pasado, en cuarto básico, creo que los vacunaron a las niñas. Una vez que las vacunaron solo a las niñas. O sea, no sé si se acuerdan. El 2019. Día es como una enfermedad parecida al VIH, algo así se llama. Al VIH, exactamente, exactamente. Aunque el VIH es mucho más dañino y el VIH puede transmitirlo mujer y hombre. Ya el VIH es un virus. Un virus se llama virus inmunodeficiencia humana, de la inmunodeficiencia humana, que ese principalmente produce que se mueran nuestras células, nuestros glóbulos blancos, y por lo tanto no tenemos protección ante cualquier enfermedad, ¿ya? Eso, si quieren más adelante podemos hablar de esos temas también porque son importantes, son importantes. Como les digo, estamos en la unidad de etapas del desarrollo, no solamente vamos a ver la etapa en que estamos pasando, sino que también tenemos que conocer y comprender, ¿cierto?, lo que es la reproducción, lo que es la relación sexual a nivel científico, prevenciones y cuidados, ¿ya? Y eso es súper importante que desde pequeño, ¿cierto?, ustedes empiecen a tener conocimiento, ¿cierto? Y también obviamente empiecen a tener las prevenciones necesarias, ¿ya? Para evitar cualquier situación más adelante, cuando sea más grande, ¿cierto? Por ejemplo, un embarazo no deseado en las niñas, ¿ya? O los hombres también, pero no es que el hombre quede embarazado, sino que cuando más grande tengan novia, ¿cierto? Pueda dejar embarazada a la polola jovencito. La idea es que no, que todos estos temas se tratan, ¿cierto?, principalmente para que usted pueda planificar su vida, ¿ya? Es decir, si después estudia, si trabaja, ahí recién poder hablar de planificación de familia, ¿ya? Sí, Diego, falta poco para nuestros cumpleaños. De hecho, la otra semana es nuestros cumpleaños. Ya, chiquillos, iba a leer esto, pero no sé si alcanzo o no, no alcanzo. Se los voy a dejar como tarea. Tienen que leer este texto que, como les decía, es sobre la vacuna del papiloma humano, importante, porque es una enfermedad de transmisión sexual, ¿ya? Y las preguntas son, uno, ¿cuál crees que fueron las motivaciones que llevaron a las autoridades de Chile a tomar la medida preventiva indicada en el texto? La medida preventiva, lo más probable es que debe ser la vacunación, debe estar ahí en el texto. ¿De qué manera cuidas tu cuerpo y lo mantienes saludable? ¿Ya? Eso es después de leer el texto, ¿ya? Y como les mencionaba, a los que recién se estaban, o sea, no recién, a los que ingresaron un poquito más tarde, les comentaba que acá tuve la referencia de este libro que Luis me lo recomendó y yo lo compré y es bastante buenísimo. Se trata de la pubertad, ¿ya? Este es para chicos y este es para chicas. Nada, pero voy a subir los dos. Voy a escanearlo y se los voy a subir al Classroom, ¿ya? Así que el que no está en Classroom, mande un mensaje y yo le mando el link de Classroom, ¿ya? Los voy a subir. No hay que hacer tareas, nada de esto, chiquillos, es solamente para que lo vean, porque como yo les decía, trae imágenes bastante entretenidas e ilustradas sobre, por ejemplo, lo que está pasando en las niñas, los procesos que están viviendo
¿cierto? De pubertad, qué está pasando, y de hecho se va a complementar demasiado con lo que hemos hablado estas clases con respecto al sistema reproductor masculino, femenino, etcétera. La alimentación que tiene que tener cada persona, ¿cierto? En la edad que están pasando, ¿ya? Va a ser como una Biblia para ustedes esto, se los aseguro, ¿ya? Así que eso, a ver, déjenme girar. Ya, ya chiquillos,